La normalidad de una solución es una forma de expresar la concentración, que se define como el número de equivalentes de soluto que hay por cada litro de solución. Podemos verlo como análogo a la molaridad, en donde en la molaridad reemplazamos los equivalentes de soluto por los moles de soluto por litro de solución. Ahora, veamos cuál es la diferencia entre mol de soluto y equivalente de soluto para poder establecer la diferencia entre normalidad y molaridad. En principio, los equivalentes de soluto dependen de la función química que estemos hablando. No es lo mismo si hablamos de un ácido, de un hidróxido, de una sal, y también de la reacción química en la que está involucrado ese soluto. Vamos a ver en principio cómo definimos el número de equivalentes o cómo definimos un equivalente para el caso de un ácido. Definimos que en el caso de un ácido un equivalente es la cantidad de sustancia que libera un mol de protones. Para esto es necesario que planteemos las ecuaciones que muestran las reacciones de los ácidos en el agua. Por ejemplo, si tenemos a la sustancia ácido clorhídrico en solución acuosa, este ácido nos va a liberar un mol de protones, o sea, por cada mol de ácido va a liberar un mol de protones y un mol de cloruros. Entonces podemos definir que por cada mol de sustancia, un mol de ácido clorhídrico, esta sustancia libera un mol de protones. En cambio, si en vez de tomar el ácido clorhídrico tomamos el ejemplo del ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico en solución acuosa, si la disociación la ionización es total, entonces por cada mol de moléculas de ácido sulfúrico liberan a la solución 2 moles de protones y un mol de aniones sulfato. Entonces, si un equivalente es la cantidad de sustancia que libera un mol de protones, entonces para el caso del ácido sulfúrico, un equivalente es un mol de ácido sulfúrico. En cambio, del ácido clorhídrico. En cambio, para el caso del ácido sulfúrico, un equivalente de ácido sulfúrico, si es la cantidad que libera un mol de protones, será la mitad del mol de ácido sulfúrico, porque si tomamos un mol entero de moléculas de ácido sulfúrico nos va a liberar 2 moles de protones. Esta es la diferencia, que por cada mol de ácido sulfúrico, que es diprótico, tenemos en la solución 2 moles de protones. Entonces podemos definir en términos generales que la masa de un equivalente va a ser igual a la masa del mol de ácido dividido el número de protones que libera ese ácido en solución. Entonces, para el ácido clorhídrico podemos definir que la masa del mol va a corresponder a 36 gramos y la masa del equivalente va a ser igual a la masa de un equivalente va a ser igual a la masa del mol, que sería 36 gramos, dividido 1, es decir, que conserva el mismo valor. En cambio, para el ácido sulfúrico, la masa del mol corresponde a 98 gramos. Y la masa del equivalente, la masa de un equivalente, va a ser igual a 98 gramos dividido 2, que es la cantidad de protones que libera este ácido en solución. Es decir, que va a ser igual a 49 gramos. Podemos decir entonces que 49 gramos de ácido sulfúrico es la cantidad que libera un mol de protones. Veamos para el caso de los hidróxidos. Definimos un equivalente de hidróxido como la cantidad de sustancia que libera un mol de aniones hidróxido. A diferencia de los ácidos que liberaban los protones, en los hidróxidos consideramos la cantidad de hidróxidos que se liberan a la solución. Nuevamente podemos plantear 2 ejemplos. Uno sería el caso del hidróxido de sodio, que en solución acuosa liberaría un mol de cationes sodio y un mol de aniones hidróxido. Por cada mol de sustancia se libera un mol de hidróxido. Y también podríamos plantear el caso del hidróxido de calcio,
que en solución acuosa libera 1 mol de cationes calcio más 2 moles de aniones hidróxido. Entonces, por cada mol de hidróxido de calcio tenemos 2 moles de aniones hidróxido. De la misma manera, entonces, podemos definir que la masa de un equivalente, en el caso de un hidróxido, va a ser igual a la masa del mol dividido el número de hidróxidos que libera esa sustancia en solución. Y entonces, de la misma manera que en el caso anterior, podemos ver cuál es la diferencia entre la masa del mol, que para el caso del hidróxido de sodio va a ser de 40 gramos, y la masa del equivalente, que en este caso lo vamos a definir como la masa del mol dividido el número de hidróxidos que libera la solución, que es 1, por lo tanto es igual a 40 gramos. Y en el caso del hidróxido de sodio, la masa del mol serían 74 gramos y la masa del equivalente van a ser 74 gramos dividido el número de hidróxidos que liberan a la solución, que es 2, por lo tanto el peso de un equivalente es de 37 gramos. En el caso de las sales, definimos un equivalente como la cantidad de sustancia que aporta un mol de cargas, ya sea positivas o negativas. Tomemos como ejemplo el cloruro de sodio. Esta sustancia en solución acuosa se va a disociar en sus iones, liberando 1 mol de cationes sodio y 1 mol de aniones cloruro. Entonces, por cada 1 mol de sustancia tenemos 1 mol de cargas positivas y 1 mol de cargas negativas. En cambio, en otro ejemplo, como puede ser el cloruro de hierro, en solución acuosa, esta sal se va a disociar en sus iones, liberando 1 mol de cationes aluminio trivalentes, más 3 moles de cationes de aniones cloruros en solución acuosa. Por lo tanto, por cada 1 mol de sustancia tenemos 3 moles de cargas positivas y 3 moles de cargas negativas. Entonces, si tenemos que definir cuál es la masa de un equivalente en el caso de una sal, vamos a considerar la masa del mol dividido el número de cargas. Entonces, en el caso del cloruro de sodio, la masa del mol va a ser 58 gramos. Y la masa del equivalente va a ser 58 gramos dividido 1. Por lo tanto, va a ser también 58 gramos. En cambio, en la sustancia cloruro de aluminio, la masa del mol va a corresponder a 133,5 gramos y la masa del equivalente va a corresponder a 133,5 gramos dividido 3, que es el número de moles de cargas positivas o de cargas negativas. Esto va a ser igual a 44,5 gramos. Perdón, en esta sustancia también podemos considerar que es 58,5, si consideramos la masa del cloro como 35,5, al igual que en esta otra sustancia. Por último, en las reacciones redox, un equivalente se define como la cantidad de sustancia que recibe o que cede 1 mol de electrones. Vamos a ver 2 ejemplos. Aquí tenemos que analizar no solamente la sustancia, sino que también tenemos que analizar cuál es el tipo de reacción en el que está involucrada la sustancia. Por ejemplo, si tenemos la sustancia simple hierro, que sufre una transformación redox y se transforma en cationes ferrosos, liberando 2 electrones, entonces, por cada mol de sustancia, se liberan 2 moles de electrones. Entonces, si tenemos que definir la masa de un equivalente, la vamos a definir como la masa del mol dividido los electrones de cambio. En este caso son 2 electrones de cambio. Por lo tanto, podemos definir que la masa del mol va a ser la masa de 1 mol de hierro, 56 gramos, y la masa del equivalente
va a ser igual a la masa del mol de hierro, 56 gramos, dividido 2, que son los dos electrones de cambio. Esto va a ser igual a 28 gramos. Por último, si tomamos otro ejemplo, como puede ser una sal, por ejemplo el cloruro férrico, que esté involucrada en una reacción redox y que en esa reacción redox únicamente el hierro sea el que sufre una transformación, podríamos considerar, por ejemplo, la reacción que tendría lugar cuando el hierro en estado acuoso, una vez que esta sal se disocia, entra en contacto con el agua, se disocian sus iones, entonces tendríamos el catión férrico que se podría transformar en catión ferroso por ganancia de un mol de electrones. Por lo tanto, por cada un mol de la sustancia hierro más 3, esta sustancia está recibiendo un mol de electrones. Y entonces, si tenemos que definir la masa del equivalente, vamos a hacer de la misma forma que en el caso anterior. En principio, la masa del mol de cloruro férrico va a ser 162 gramos y la masa del equivalente de cloruro férrico va a ser 162 dividido el número de electrones de cambio, que en este caso es 1. Por lo tanto, va a ser también 162 gramos. Como establecimos al principio, la definición de la normalidad, o en realidad la definición del equivalente del soluto, depende de la función química, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora, y también de la reacción química. Es por eso que este tipo de expresión de la concentración muchas veces cae en desuso y es reemplazado por la molaridad, que es más exacto, puesto que no depende, o sea, la molaridad es la misma independientemente del tipo de reacción a la que esté sometida el soluto. ¿Por qué decimos que depende de la reacción química? Bueno, lo vimos anteriormente con el caso de las reacciones redox, pero veamos que, por ejemplo, en el caso del ácido sulfúrico, nosotros consideramos que la masa del equivalente era igual a la masa del mol dividido 2, porque decimos que esta sustancia libera 2 moles de protones en solución acuosa. Sin embargo, puede ser que en determinadas condiciones la reacción no sea la de ionización total, sino parcial, y que el ácido sulfúrico liberara 1 mol de protones y 1 mol de aniones sulfato ácido. Y en ese caso, entonces, el peso del mol, el peso del equivalente sería igual al peso del mol, porque estaríamos dividiendo por 1, ya que habría un solo mol de protones liberados. De la misma manera, en el caso del hidróxido de calcio en determinadas reacciones puede ser que se disocie solo parcialmente y que 1 mol de hidróxidos quede asociado al calcio, formando un catión calcio monobásico, y liberará solamente 1 mol de hidróxidos. En ese caso también el peso del equivalente o la masa del equivalente va a ser igual a la masa molecular dividido 1, porque se estaría liberando solamente 1 mol de hidróxidos. Esto es sobre todo importante en el caso de las reacciones redox, porque como vimos anteriormente, en este caso, por ejemplo, puede ser que la sustancia simple hierro se oxide formando el catión ferroso y liberando 2 moles de electrones, y que en otra reacción la oxidación sea al catión férrico y se liberen 3 moles de electrones. Y en ese caso la masa del equivalente también estaría modificándose. Es por eso que es necesario definir previamente a calcular cuál es la masa de un equivalente, cuál es la reacción en la que va a estar involucrado ese soluto.